El Tribunal Constitucional entra en sesión vista la causa rol 2921, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por Eduardo Urrea Puentes respecto de los artículos 150 y 151 de la ley número 18.834. Tiene la palabra el señor relator Sebastián López. Gracias, señor presidente. Con fecha 30 de octubre de 2015, Eduardo Urrea requiere que se declaren inaplicables las normas señaladas del Estatuto Administrativo en la causa Urrea Confisco de que conoce el primer juzgado civil de Santiago, actualmente suspendida. El requirente señala que se desempeñaba como subcomisario de la Policía de Investigaciones de Chile y en la gestión sublite dedujo demanda de nulidad de derecho público e indemnización de perjuicios en contra del fisco y del director general de la PDI, con el objeto de que se dejara sin efecto la resolución exenta del año 2012 del director general que declaró su vacancia por salud incompatible con el desempeño del cargo y el consecuente retiro de la institución. Ello luego de verificar el hecho de haber tenido licencia médica por más de 6 meses durante el lapso de 2 años y sin mediar declaración de irrecuperabilidad. Precisamente el precepto impugnado, consistente en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, consigna en su inciso primero que el jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a 6 meses en los últimos 2 años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. Por su parte, el artículo 150, en la letra A, dispone que la declaración de vacancia procederá por la causal de salud irrecuperable o incompatible en el desempeño del cargo. El actor demandó la nulidad de derecho público del acto administrativo que lo desvinculó de la institución, invocando la ilegalidad del mismo y la afectación de garantías constitucionales. Afirma que las normas legales cuestionadas fueron el sustento normativo de la resolución del director que declaró su salud incompatible y son decisivas en la resolución del asunto ventilado ante la justicia civil, de modo tal que, en el evento de acogerse la acción de inaplicabilidad de autos y declararse inaplicable las disposiciones aludidas, el acto administrativo carecerá de sustento legal, quedando sin efecto y debiendo, en consecuencia, reincorporársele en sus funciones. En cuanto a las infracciones constitucionales, señala como infringidos los artículos 1, 5 y 19, numerales 2, 3, 7 letra H, 16, 17 y 18 de la Constitución. Las normas del Estatuto Administrativo, señala, facultan a la autoridad para declarar discrecionalmente la salud incompatible sin atender a la protección que la Carta Fundamental brinda a la dignidad y acceso a la salud de la persona, a diferencia de lo que acontece con la declaración de vacancia por salud irrecuperable, en que sí se protegen aquellas garantías. La salud incompatible por haber tenido licencias médicas por 6 meses, si bien puede estimarse busca asegurar el funcionamiento del servicio público, vulnera el principio de servicialidad del Estado y la promoción del bien común, toda vez que, a diferencia de la vacancia por salud irrecuperable, desvincula al requirente del cargo sin generar carga pecuniaria alguna para el Estado, haciéndolo cesar en sus funciones sin derecho alguno a beneficios previsionales, remuneratorios ni indemnizatorios. Ello además conculca el derecho a participar en igualdad de oportunidades en la vida nacional, la igualdad ante la ley y el debido proceso, atendido que la aplicación es unilateral y discrecional de la causal, y ello importa discriminar arbitrariamente a algunos funcionarios respecto de otros que se encuentran en la misma situación, sin bases de procedimiento y competencia que en el marco de la reserva legal otorguen certeza jurídica y regulen un actuar objetivo de la autoridad, además de no contemplarse instancias jurisdiccionales de revisión. También se infringe la prohibición de aplicar como sanción la pérdida de los derechos previsionales, afirmando el actor que la separación del cargo por salud incompatible equivale a una sanción de destitución, pues en ambos casos opera el cese inmediato en funciones sin derecho a beneficio. Igualmente se vulnera la libertad de trabajo y su protección en cuanto a la prohibición constitucional de discriminaciones que no se basen en la capacidad o idoneidad profesional y el derecho a la admisión a funciones y empleos públicos sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes. Derechos conculcados al quedar sujeto el actor a una potestad discrecional y caprichosa de la Administración, carente de bases legales, procedimentales que impidan la arbitrariedad. Finalmente, estima el actor que se ve conculcado el mandato constitucional dirigido al Estado en orden a garantizar su derecho a la seguridad social.
Habiéndose declarado admisible el requerimiento y conferidos plazos legales respectivos a los órganos constitucionales y a las demás partes para formular observaciones sobre el fondo del conflicto, el Consejo de Defensa del Estado, por presentación de 18 de diciembre de 2015, en representación del Fisco de Chile, hizo uso de este derecho solicitando el rechazo del requerimiento con costas. Señala el Fisco que la resolución del director general de la PDI, que declaró la salud incompatible del señor Urrea, en ejercicio de la facultad que franquea el artículo 151 del Estatuto Administrativo, se dictó ajustándose a derecho, previa constatación del uso de las licencias médicas por 6 meses en 2 años, añadiendo que el asunto de constitucionalidad de los artículos 150 y 151 ya fue resuelto por este Tribunal Constitucional, en sentencia Rol 2024 del año 2012. Fallo que constató la inexistencia de todos aquellos vicios de inconstitucionalidad que nuevamente se invocan en esta oportunidad. Agregando que una eventual aplicación abusiva de la norma legal por parte de la autoridad administrativa es un asunto que escapa del arbitrio de inaplicabilidad. Sostiene así el Fisco que nos encontramos frente a un asunto de mera legalidad consistente en la discrepancia del requerente con el modo en que la autoridad interpretó y aplicó la preceptiva legal, intentando así el actor que esta magistratura fije el sentido y alcance que él quiere dar a los preceptos legales para fallar el juicio ventilado en sede civil sobre nulidad de derecho público, todo lo cual es improcedente. A continuación afirma el Consejo de Defensa del Estado que la declaración de salud incompatible no vulnera la dignidad de la persona ni su derecho a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. Al contrario, permite resguardar la dignidad y la salud de la persona, además de que el cese en la función pública es compatible con una jubilación por invalidez o vejez anticipada, a lo que se agrega que este último asunto no puede formar parte de la controversia constitucional, pues el requerente no ha impugnado las normas legales relativas a remuneraciones, cotizaciones previsionales o jubilación. Tampoco se vulnera el principio de servicialidad del Estado, porque precisamente en su resguardo, el artículo 151 asegura que la Administración puede atender en forma permanente y continua la función pública. Tampoco se ve conculcada la igualdad ante la ley ni el debido proceso, toda vez que la norma se funda en criterios objetivos, conforme a tiempos de uso de licencias médicas, quedando todos los funcionarios en dicho evento sujetos a la posibilidad de que se declare su vacancia. Lo que impugna al actor no es la igualdad, sino la discrecionalidad de que goza el director de servicio, pero obvia la existencia de mecanismos legales para remediar eventuales decisiones arbitrarias de autoridad, que eludan los criterios objetivos fijados en la ley. Al efecto, el legislador franquea tanto vías administrativas como jurisdiccionales de control de legalidad. Tampoco se infringen las disposiciones de la Constitución que prohíben aplicar como sanción la pérdida de derechos previsionales o discriminar por motivos que no se basen en capacidad o idoneidad profesional, toda vez que el actor no ha sido sometido a proceso sancionatorio alguno y la determinación de la salud incompatible no es asimilable a una sanción. Menos puede verse vulnerada la libertad de trabajo ni la admisión a empleos públicos, puesto que se han aplicado disposiciones legales que, conforme a criterios objetivos, permiten dar término a la relación laboral de quien ha dejado de cumplir funciones. Finalmente, no existe conflicto entre el cese de funciones y el derecho a la seguridad social, pues el trabajador debe efectuar cotizaciones previsionales durante su vida laboral y en el evento de cesar en el cargo por salud incompatible puede acogerse al beneficio de salud anticipada. Concluyo, presidente, señalando que se han anunciado en forma para alegar los abogados de ambas partes. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por el requerente Eduardo Urrea Puentes, alega el abogado Guido Rojas Leal hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Con la venia de sus señorías excelentísimas, vengo a alegar por el presente requerimiento de inconstitucionalidad, solicitando de este excelentísimo tribunal se declare inaplicable por inconstitucional para el caso en concreto los artículos 150 y 151 de la Ley 18.834, a saber, el Estatuto Administrativo, inaplicabilidad por inconstitucionalidad que se solicita incida en el procedimiento seguido ante el primer juzgado civil de Santiago en la causa Rol 4915 del 2014, demanda por nulidad de derecho público e indemnización de perjuicios patrimoniales y morales, según paso a exponer. Sí, su señoría, efectivamente, este asunto fue fallado en un caso casi calcado a este caso. Y efectivamente, lato sería entrar a pronunciarme acerca de la cantidad de garantías constitucionales que estimamos se encuentran atacadas, vulneradas por esta norma. El señor relator ya lo mencionó. En la contestación de mi distinguido colega también se mencionaron. Sin embargo,
obvia un punto que hace que ese juicio sea distinto a este caso en particular. Ad effectus vivendis, voy a citar el informe técnico número 31 de la Comisión Médica de la propia institución de investigaciones, puesto que, si bien la norma del 151 entrega esta facultad discrecional, arbitraria, puesto que a discriminar mientras no sea arbitrario puede ser legal. Sin embargo, en el caso en particular, esta discriminación es arbitraria y esta es la garantía principal que nosotros estimamos conculcada, el 19 número 3 de la Constitución Política en sus incisos primero y segundo, puesto que este informe que tuvo a la vista el director de investigaciones en su oportunidad para los efectos de declarar esta incompatibilidad de salud, dice lo siguiente en la letra C, que me permito y solicito autorización a sus señorías excelentísimas de poder leer para no desvirtuar lo que textualmente dice este informe. A la fecha, comprendidas las diversas especialidades para cada una de las patologías arriba señaladas, todas ellas señalan que en la actualidad el señor Urrea Fuentes está compensado y en condiciones de desarrollar sus actividades, temporalmente sin actividades en terreno, manifestando los controles que correspondan, debiendo preocuparse el funcionario de solicitar las horas respectivas. Es decir, este informe por el cual se tiene a la vista por el director de investigaciones para los efectos de determinar que su salud era incompatible, solo se basó en un elemento de este artículo 151. Voy a tomar 2 años hacia atrás de este funcionario y voy a ver cuántas licencias médicas tiene mi representado en los últimos 2 años. Sí, tiene los 6 meses. Voy a tomar el informe médico para considerar que tiene los 6 meses de licencias médicas, pero voy a obviar la letra C, la que me dice que es compatible para el cargo. Entonces, sigo con el mismo principio, ad effectus vivendis, y me he tomado la molestia con mi representado de hacer cada uno de estos para un ministro. Este es el director de investigaciones en el Instituto de Rehabilitación de la Teletón. En otras palabras, tenemos al director de investigaciones rehabilitando, preocupándose de la rehabilitación, pero a su funcionario de 16 años inhabilitándolo, con el mismo informe médico que le dijo que estaba habilitado para reincorporarse a las filas. Esta contradicción, sin duda, va de la mano de la tendencia que el país lleva hoy. Todos sabemos, y no es necesario que yo cite la prensa, los juicios tutelares que hoy los funcionarios públicos están siguiendo en los tribunales laborales por la vulneración de derechos laborales constitucionales. El país va en una tendencia de la no discriminación. Hoy por hoy, la Corte Suprema ordena la rehabilitación de un trabajador drogadicto, no la inhabilitación de un trabajador drogadicto. Y entonces, ¿qué acto de voluntariedad existe en un drogadicto que lo pudiéramos comprobar o comparar con un acto de voluntariedad de mi representado? El acto de ingerir droga. Posteriormente a eso, evidentemente, se transforma en una enfermedad incontrolable que pasa a ser entonces una inhabilidad de esa persona. ¿Cuál fue el acto voluntario de mi representado para enfermarse? ¿Se inyectó la enfermedad mi representado? ¿Consumió la enfermedad mi representado? No. Mi representado se enfermó en las filas. De hecho, en el expediente de nulidad hay casos y ejemplos de citaciones en donde mi cliente por correo electrónico reclamó que se le estaba invalidando sus licencias médicas y se le estaba amedrentando para volver al servicio. Y muchas veces tuvo que cortar su licencia médica porque el servicio así lo requería. Entonces, enumerar las demás garantías constitucionales que nosotros creemos que en este caso en particular se vulneran, son sin duda un efecto accesorio de la garantía constitucional en lo principal que estimamos que se vulnera: la arbitrariedad, la discriminación arbitraria, la falta de objetividad al momento de tomar una decisión, la separación de las pruebas, la falta de un juicio justo, la falta de la debida defensa, la falta de la imparcialidad al tomar un informe y dividirlo en 2 y quedarme solo con aquello que yo pretendo quedarme: 6 meses de licencias en los últimos 2 años. Claro, pero obvio, la letra C que me dice que la persona está habilitada para reincorporarse a las filas. Esta contradicción, su señoría, en la autoridad, hace que esta norma del 151, para el caso en particular de mi representado,
sea claramente inconstitucional y evidentemente que incide en la causa civil por indemnización de perjuicios y nulidad de derecho público. Esta norma, la del 150 y 151, debe ser dejada sin efecto, puesto que en el caso en particular de mi representado se presentan además otras contradicciones. Un organismo del Estado lo declara inhábil para el puesto, pero otros dos organismos del Estado lo declaran hábil para desarrollar puestos de excelentísima responsabilidad. Asesor en seguridad privada por Carabineros de Chile calificado como suficiente para desarrollarlo, y el experto en prevención de riesgo a ser ingeniero por el Ministerio de Salud. Dos resoluciones exentas en virtud de la cual se le reconocen todas sus habilidades para desarrollarse en campos muy importantes y delicados. Estas son las contradicciones que hacen que el Estado de Chile se arriesgue lamentablemente a una demanda ante los tribunales internacionales. Y sin duda, este es un derecho que le asiste a mi representado. Pero mi representado cree en este tribunal y cree en su país. Cree en el restablecimiento de los derechos. Y cree que claramente es contradictorio que el director de investigaciones esté en el Instituto de la Teletón rehabilitando personas, pero no sea capaz de rehabilitar, sino que de inhabilitar a un funcionario con 16 años, su señoría, 16 años en lista 1, sin un sumario, sin un cargo que le hayan formulado. Una persona que se dedicó de vida íntegra a la institución. Y no obstante, esta discriminación arbitraria, y aquí vienen todos los efectos secundarios, sin salud, sin previsión, partamos de la base de que no fue declarada una enfermedad irrecuperable. Si hubiese sido declarada una enfermedad irrecuperable, claro, tendría previsión, tendría salud, tendría cobertura. Pero la sanción, porque no se le puede llamar a otra cosa, a la sanción del 151, y podemos escribir muchas cosas acerca de lo que es una sanción. La sanción del 151 lo inhabilitó, no solo porque no puede postular a ningún cargo público, no solo porque no tiene cobertura médica ni tiene salud, sino que porque se lo privó de aquello que estudió específicamente para trabajar y ejercer su vida profesional en policía de investigaciones. No estamos hablando de un médico que fue expulsado del servicio público para instalarse con su consulta privada. Estamos hablando de una persona que toda su vida se dedicó a investigaciones y que se tuvo que reinventar porque se encontró en la calle sin nada, a través de un procedimiento arbitrario que no le permitió probar en contra, que no tomó en cuenta los informes médicos de su propia comisión médica, que le decía su comisión médica que mi representado, a través de la médico comisario Cecilia Roldán Valenzuela, se encontraba hábil para el servicio. Esto es indefensión, esto es arbitrariedad, esto es discriminación arbitraria. Y por tanto, su señoría, y no obstante que cito todas las demás garantías constitucionales, me fundo y me apoyo en la del 19, número 3. Y claramente, este caso no es el mismo caso al cual nos estábamos refiriendo. En ese caso, la discriminación arbitraria no tenía un informe médico que establecía que la persona se encontraba hábil para el servicio. Es por eso, su señoría, y ya concluyendo este alegato, es que estimamos que este recurso, este requerimiento de inconstitucionalidad debe ser acogido en todas sus partes y debe expresamente señalarse que el artículo 150 y 151 son inaplicables para el caso en particular de mi representado y específicamente para la causa seguida ante el primer juzgado civil de Santiago. Es cuanto puedo alegar, sus señorías excelentísimas. Bien, muchas gracias. A continuación, por el Consejo de Defensa del Estado, la alega el abogado Marcos Navarro Guevara, hasta por 30 minutos. Gracias, señor presidente. Y con vuestra venia, alego para solicitar que se rechace la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad con costas. Tal como se ha planteado el alegato de mi distinguido recurrente, refuerza la tesis expuesta en la contestación a esta acción, en el sentido que todos los antecedentes que ha hecho valer el recurrente ya fueron abordados por el fallo dictado por este excelentísimo tribunal. Aquí hemos escuchado, y lo he escuchado con mucha atención, que lo que se manifiesta o se invoca y se reclama es la aplicación abusiva de los artículos 150 y 151
del Estatuto Administrativo, en cuanto señala que fue llamado al servicio, fue llamado a retiro, declarado su salud incompatible con el cargo por haber presentado licencias por más de 6 meses. Se han expuesto antecedentes de hecho respecto de la salud o la disposición anímica del recurrente para permanecer en la Policía de Investigaciones. Y eso me obliga a referirme a antecedentes de hecho que no esperaba tener que citar, pero precisando las enfermedades que padecía el recurrente, el funcionario de la Policía de Investigaciones de ese tiempo. Él sufría de poliartritis reumatoide seronegativa gotosa. También padecía de apnea del sueño severa. Sufría de diabetes tipo 2, sufría de hipertensión arterial, sufría de dislipidemia y síndrome metabólico. Fue operado de bypass gástrico. Y entre los años 2011 y 2012, que fueron los 2 años que precedieron a que el director de la Policía de Investigaciones declarara la salud como incompatible con el cargo, hizo uso en un año calendario de 12 meses, de 10 meses continuos de licencia. Eso fue el año 2011, 10 meses de licencia. El 2012 siguió cursando licencias médicas, pero las licencias que se hicieron valer y se tuvieron en vista para disponer la declaración de salud incompatible fueron esos 10 meses que exceden en mucho los 6 meses que exige la ley. Como ya lo resolvió este excelentísimo tribunal en este fallo que voy a dejar para efectos evidentes, el fin del Estado es la servicialidad, el principio de servicialidad. ¿Y qué quiere decir eso? Que el Estado está llamado a satisfacer las necesidades de los ciudadanos. El Estado está encomendado para prestar un servicio al administrado. El Estado debe velar porque el servicio se preste por personal idóneo. Cuando el funcionario que hoy día recurre de inaplicabilidad ingresó a la Policía de Investigaciones, entre otros requisitos, tuvo que cumplir con un requisito básico, que es demostrar que tenía salud compatible con el cargo. Así también se dice en este fallo que he citado. Salud compatible con el cargo que se debe mantener en el tiempo y mientras dure el servicio que presta, la función pública que desempeña. Y no es reprochable, como dice este fallo, no es reprochable la declaración de salud incompatible cuando el funcionario que ingresó a prestar un servicio, que demostró tener una salud compatible, pierde esa calidad idónea para el desempeño del cargo. Si siguiéramos la lógica argumental del recurrente, debiéramos llegar a la conclusión que cuando la Policía de Investigaciones o cualquier servicio público pide tener salud incompatible con el cargo, tendríamos que llegar a la conclusión, siguiendo esa tesis argumental, que ya sería una exigencia discriminatoria o arbitraria e inconstitucional, porque imaginemos una persona que es no vidente, no podría entrar a desempeñar un cargo que se requiere una habilidad física de tener una vista en buen estado, o si le falta una extremidad, en fin, podrá desempeñar otras funciones, pero para este cargo no tiene la calidad idónea que la ley le exige. Y no estamos hablando de cualquier cargo, estamos hablando de la Policía de Investigaciones, que es la encargada de combatir el crimen, en que naturalmente se requiere una exigencia especial, no es cualquier cargo. Es como, por ejemplo, el caso que ocupaba el médico cirujano que fue contratado y su especialidad es ser médico cirujano, operar, y bien, se enferma de Parkinson y ya no tiene la habilidad técnica y no tiene otra especialidad que ser médico cirujano, o sea, operar. Entonces podríamos decir que hay una arbitrariedad si le dicen, señor, usted ya no tiene la aptitud idónea para desempeñar el cargo,
Por supuesto que bajo ninguna alternativa, porque como hemos dicho, la misión del Estado es propender a dar un buen servicio a la comunidad, al administrado. Su señoría, en consecuencia, cito este fallo, que es exactamente igual al que nos ocupa en la tarde de hoy. Las infracciones denunciadas y que fueran denunciadas a propósito de este requerimiento son idénticas, están incluso expuestas en la misma forma en que se expusieron en este requerimiento, su señoría excelentísima. La segunda alegación dice relación, su señoría excelentísima, en que aquí lo que hemos escuchado es la aplicación arbitraria o abusiva que se imputa al director de investigaciones para declarar la salud incompatible del funcionario recurrente. Pero no hemos escuchado, su señoría excelentísima, por qué estas disposiciones, los artículos 150 y 151, serían contrarias a la Constitución. Mi distinguido contradictor se ha explayado en señalar que no recibió la indemnización, no recibió la jubilación, le faltaron años para tener derecho, en fin, una serie de antecedentes que atacan a la facultad que tenía el director para calificar la salud incompatible del funcionario. En consecuencia, señoría, aquí hay un problema de, como ha dicho mi colega, de arbitrariedad. Se pide que se declare que la actuación o el acto administrativo fue arbitrario. Sin embargo, este tribunal, y como también lo dice esta sentencia, no está llamado a dirimir si el acto administrativo fue arbitrario, porque la misión es ver la constitucionalidad de dichas disposiciones, que son cosas totalmente distintas. Ya existe un juicio ante los juzgados ordinarios en que se discute la legalidad del acto administrativo, si actuó conforme a derecho, si el acto tuvo motivación, si fue fundado, porque los artículos 150 y 151 dan y otorgan la facultad al director para declarar la salud incompatible. Y es caso a caso, no es una cosa objetiva, de acuerdo a la enfermedad que padezca y a la función que desempeña. Esa es la facultad que tiene el señor director de investigaciones. Y en este caso, su señoría excelentísima, también me obliga a referirme a situaciones que son de hecho. El afectado o el exfuncionario recurrió a todas las instancias administrativas para reclamar de su alejamiento del servicio, y la última acción fue deducir demanda de nulidad de derecho público del acto administrativo. Pero eso no quiere decir que necesariamente estas disposiciones sean inconstitucionales, su señoría excelentísima. En tercer lugar, su señoría excelentísima, no existe ninguna transgresión a la Constitución. Los artículos 150 y 151, como he dicho, están dirigidos o encaminados a una correcta administración del Estado, atendiendo al principio de servicialidad, como ya hemos dicho tantas veces. Me corresponde también analizar, su señoría excelentísima, cuáles son las supuestas infracciones o vulneraciones a la Carta Fundamental que ha denunciado el recurrente. En primer lugar, se dice que los artículos 150 y 151 vulneran el artículo primero, inciso primero de la Constitución, porque afecta porque la declaración de salud incompatible con el cargo, según lo dicho en el propio requerimiento, afecta la dignidad de la persona, porque se calificó su salud como no idónea. Vuelvo a citar el fallo, y este excelentísimo tribunal ha dicho que el ser declarado con una salud incompatible en modo alguno afecta la dignidad de la persona.
La enfermedad es una cosa natural, todos nos enfermamos y tenemos que tener la suficiente humildad para estimar cuando mi salud no me permite desempeñar adecuadamente un cargo. En consecuencia, no vemos cómo puede afectarse la dignidad con esta facultad que se le da al director, que es para la correcta administración de los deberes del Estado. Se ha dicho que tampoco se han respetado los derechos esenciales, denunciándose como infringido el artículo 5º, inciso 2 de la Constitución. Sin embargo, no se formula ningún reproche específico de cómo los artículos en comento afectan esas garantías de los derechos esenciales. Tanto es así que estamos en esta instancia en que él perfectamente ha podido ejercer sus derechos. También se denuncia como infringida la igualdad ante la ley, porque dice que aquí no hay un trato igualitario, porque esta es respecto de quienes padecen enfermedad por licencia por más de 6 meses, y en un caso podrá ser declarada su salud incompatible y en otros no. Bueno, esa es la facultad que la propia ley entrega al jefe de servicio. Y antes era de carácter objetivo, o sea, bastaban los 6 meses de licencia en los últimos 2 años y el cargo se declaraba vacante. Se modificaron los artículos 150 y 151, 150 en especial, y se dijo que quedaba entregado a la facultad del jefe de servicio determinar cuándo y en qué casos la salud podía ser declarada incompatible. Y ello es lógico, porque hay casos y casos, o sea, la ley no se podía poner en toda la generalidad de situaciones médicas que pueden ocurrir. En consecuencia, no vemos cómo se afecta esa facultad y esa norma constitucional. Lo mismo se dice con el artículo 19, número 3, protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Reclamó durante todo, después de que fue notificado, reclamó ante todas las instancias. Nadie le privó de su derecho a reclamar ante la Contraloría y autoridades jerárquicas. Dice que no puede aplicarse como sanción la pérdida de los derechos previsionales, artículo 19, número 7, letra H. Esa es una, y quiero detenerme en esa disposición que se denuncia como infringida, en cuanto dice que aquí lo han sancionado al declarar su salud incompatible. Y lo único que la ley ha entregado al jefe de servicio es que constate que la persona ya no posee la idoneidad para el cargo, no posee la salud compatible para el cargo, cosa muy distinta a una sanción que emana de un sumario administrativo. Son cosas absolutamente distintas. También se denuncia que se vulneraría el artículo 19, número 16, la libre contratación, libre elección del trabajo con justa remuneración. La salud le impide desempeñar el cargo por falta de idoneidad. Aquí no hay una prohibición para ejercer el cargo. Perfectamente fue declarada su salud como incompatible con el servicio específico que desempeñaba, pero eso no implica que posteriormente la vida del funcionario, después de haberse sido declarada su salud incompatible para este cargo específico, su vida no termina ahí. Y bien puede desempeñar otras labores que no tengan la exigencia de la Policía de Investigaciones. También se denuncia como infringido la garantía de la admisión al empleo, sin otros requisitos que impongan la Constitución y las leyes. Lo que garantiza la Constitución es el ingreso a la función. El egreso está dado por la normativa a que el funcionario, cuando ingresa a una institución, se somete. Cuando la persona ingresó a este servicio, sabía que podía pasarle esto si no mantenía una salud acorde a la función que desempeñaba. Su señoría, hay otras garantías que también se denuncian, pero yo creo que ya es innecesario abordar y volver al mismo tema, porque ya estimo que está suficientemente explicado de que aquí no existe ninguna vulneración a garantías constitucionales, y los artículos 150 y 151 son absolutamente constitucionales, miran a la servicialidad de la administración del Estado, miran a que los
administrados tengan un servicio idóneo, un servicio perfecto, servido por funcionarios con salud compatible con el cargo. La salud es una cosa natural que todos la vamos a padecer es propia del ser humano y en consecuencia, su señoría ilustrísima, excelentísima, pido que se rechace el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad con costas. Es cuanto puedo alegar. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Ministras? ¿Ministros? No. Muy bien. Concluida entonces la vista a la causa.